Estás escuchando un audio de Mosaic Boston Church. Si deseas ver más recursos, conocer Mosaic Boston y las iglesias de nuestro vecindario o hacer una donación a este ministerio, visite mosaicboston.com. Buenos días, Mosaic. Para la mayoría de ustedes, algunos de ustedes, un anticipo del próximo domingo. Pero bueno, me alegra ver cada uno de vosotros, vuestros ojos, y me alegro que estéis aquí, pero... y entonces, vamos a ir rápidamente, vamos a orar. ¿Podréis orar conmigo por la predicación de la santa palabra de Dios? Padre Celestial, te damos las gracias por esta bendición. ¡Qué bendición es reunirnos con tu pueblo! Es tan bueno estar juntos en la casa del Señor. Jesús, tú que estás aquí entre nosotros. Sentimos tu presencia y oramos por el poder del Espíritu Santo que nos ministres hoy. Danos una palabra poderosa y muéstranos cuán desesperadamente necesitamos al buen único samaritano, al único samaritano verdaderamente bueno en última instancia. Jesús, tú nos ofreces misericordia y algunos de nosotros somos demasiado farisaicos y estamos cegados por nuestra propia justicia para aceptar la gracia y la misericordia, la compasión que tanto anhelas derramar en nuestras vidas. Ruego que una vez que recibamos esa misericordia, que nos conviertas en un pueblo que extienda misericordia a otros también. Es difícil, es costoso, emocionalmente agotador. Pero Señor, tú siempre estás ahí para recargar nuestros recursos de una manera sobrenatural. Y ruego que lo hagas con nosotros hoy, Señor. Continúa bendiciendo a esta iglesia, continúa bendiciendo a este cuerpo de creyentes, continúa agregando más a tu iglesia y te lo pedimos todo en el santo nombre de Jesucristo. Amén. El título del sermón de hoy es El único buen samaritano. Estaremos hoy en Lucas 10, versículos del 25 al 37, y hay muchas preguntas importantes que pasan rápidamente por nuestras mentes ahora. ¿Cuál es la pregunta más importante que tienes en mente? Incluso durante esta semana, ¿cuál es la pregunta? ¿Es una pregunta en cuestión de finanzas? ¿Una pregunta de cómo va a ir la economía? ¿Trata de si mis hijos van a poder ir a la escuela, si es bueno que vayan? ¿Es una pregunta sobre viviendas? ¿Es cuestión de me voy a casar o no? ¿Es una cuestión de me voy a quedar casado, me casaré, no me casaré? Con suerte debería hacerlo. Es una cuestión de cómo vamos a pasar esta temporada, cómo debo mantener a mi familia. Todas estas preguntas son muy importantes, pero la pregunta más importante a la que cada uno de nosotros debemos llegar a una respuesta es una pregunta que un caballero le hizo a Jesús en nuestro texto el día de hoy. Y lo que había preguntado era, ¿qué es lo que debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Es segura mi eternidad? Cuando muera, eso es seguro. Pero voy a ir a un lugar, voy al paraíso, a un lugar llamado el cielo, un lugar delante de la presencia de Dios, o no. Y luego, una vez que obtenemos unas respuestas a esa pregunta, la segunda pregunta más importante a la que debemos encontrar una respuesta y luego orientar nuestras vidas en cuanto a esto es ¿cómo puedo ayudar a los demás? ¿Cómo puedo extender la mayor cantidad de compasión a otra persona, que no es solo para satisfacer sus necesidades físicas, sino satisfacer sus necesidades espirituales y eternas? De eso se trata el texto de hoy, hermanos. Lucas 10, 25 al 37. Esta es la introducción más rápida del sermón del pastor Jan ahora mismo en la historia de sermones del pastor Jan, ¿a que sí? Pero bueno, dice así la palabra de Dios. Y he aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para poner la prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: Has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús les dijo: Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de asaltadores.
los cuales después de despojarlo y de darles golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión, y acercándose, le vendó sus heridas, y derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniendo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Y al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta es la lectura de la palabra santa, inerrante, infalible y autoritaria de Dios, que le escriba estas verdades eternas en nuestros corazones. 3 puntos que quiero marcar el día de hoy. La imposibilidad de la salvación propia, la imposibilidad del amor desinteresado y el único buen samaritano. En primer lugar, el primer punto es la imposibilidad de la salvación propia. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a esta parábola. Probablemente no hemos escuchado esta parábola decenas de veces, pero sí cientos de veces. Ya sabemos lo que significa. Es uno de estos, tú sabes, en la reunión del personal revisamos el texto antes de que sea predicado como un devocional, como un estudio bíblico. Cuando llegamos al final, después de leerlo, y pensamos, ¿cuáles son tus pensamientos? Y todo el mundo dice, sabes, lo entendemos, lo hemos escuchado, está bien. Muestra misericordia para la gente, eso es lo que significa. Debido a que estamos tan familiarizados con el texto, perdemos de vista el punto. Perdemos de vista la indignación, lo provocativa que es esta historia, especialmente en el contexto en el que se desarrolla. Sí, sabemos que es un buen ideal para ayudar a la gente, y muchos de nosotros hemos dedicado y orientado nuestras vidas a ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Y tal vez lees esto y hay un elemento de cinismo debido a la fatiga del ministerio, donde has estado ministrando a la gente en esta temporada una y otra vez. Y piensas, ¿cuántas personas más necesitarán ayuda en mi camino? Y llegas a este lugar donde sientes un cacho, sientes palabras insensibilizantes y adormecedoras, donde es como, sí, entiendo un poco a ese sacerdote y al levita. Entiendo que querían ir por el otro lado y simplemente caminar. Eso por un lado. Y por otro lado, hay tanta gente para ayudar y yo no puedo ayudar a todos de esta manera. Así que llegas a un punto en el que comienzas a preguntarte, ¿por qué debería de ayudar a alguien así? Y lo que dijo Jesús, y este es el punto radical, y voy a traer el Evangelio desde el principio. Debido al Evangelio de Jesucristo, no tengo que mostrar misericordia para obtener misericordia. No tengo que mostrar misericordia para obtener misericordia. Puedo mostrar misericordia porque tengo misericordia. Lo cambia todo. Recibí misericordia de Dios. Esta mañana me desperté y me arrepentí de mi pecado. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Y cada uno de nosotros debemos de arrepentirnos de nuestro pecado. Y Dios extiende su gracia. Cuando extiende la gracia, cambia todo. Lo cambia todo. Quita ese entumecimiento y entonces podemos seguir sirviendo. No mostramos misericordia para ganarnos misericordia. Se nos ha dado misericordia, por lo tanto, mostramos misericordia. Entonces el contexto está aquí en Lucas 10:25, un abogado que se puso en pie para ponerlo a prueba y le dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este no es solo un abogado como un abogado de bienes raíces, es un abogado de la ley de Dios. Este es un hombre que va y le pregunta. Este abogado era más bien un intérprete de la ley. Y este abogado le hace la pregunta. Este abogado que conoce la ley del Antiguo Testamento, no solo las 10 leyes, sino todas las leyes ceremoniales, todas las leyes institucionales. Conocía la ley
muy bien. Se dedicó a esta noble tradición y se acerca a Jesús y le hace una muy buena pregunta, pero la hace con una postura de corazón muy interrogante. Pregunta correcta, pero corazón equivocado. Aquí está la cuestión. Cada vez que alguien viene a usted y le dice, ¿cómo heredaré la vida eterna? ¿Cuál es tu respuesta? Sé que mi respuesta es, confía en Jesús, arrepiéntete de tu pecado y sométete a Dios. Recibe la gracia de Dios y serás salvo. Jesús no va ahí. Y luego tienes que hacer la pregunta, ¿por qué no va allí? Bueno, no va allí porque este tipo piensa que ya lo tiene. Este tipo cree que ya ha hecho lo suficiente, cree que ya ha cumplido la ley. Nunca se ha perdido una fiesta o sacrificio judío, se dedicó al estudio de la ley, a las tradiciones, tiene todas las bases cubiertas, guardaba el sábado, diezmaba de su especiero, cree que lo tiene todo. Él cree que está dentro de esa salvación. Y lo que quiere hacer es socavar el ministerio de Jesucristo, de decirle a la gente que tú tienes que arrepentirte y volver con fe a Dios. Él no es un pagano, él no es un samaritano. Gente a la que menosprecias. Y está probando este hombre a Jesús frente a una multitud. ¿Y ahora qué hace Jesús? Jesús responde a su pregunta con una pregunta. Versículo 26, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo leéis? Este hombre conoce la ley. Sabe lo que está en el corazón de la ley. Y el corazón de la ley se resume en el amor a Dios y el amor a las personas. Estos son los versículos 27 al 28. El primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con cada fibra de tu ser. Ama a Dios completamente al 100% y ama a tu prójimo tanto como te amas a ti mismo. Tanto como te preocupas por tus propias necesidades, tanto como trabajas para satisfacer tus propias necesidades. Por mucho que pienses en ti mismo, piensa en tu prójimo, sé un buen vecino. Y aquellos a quienes no les agrada su prójimo, ama a tu prójimo. Esa es la ley. Y vemos que dijo lo correcto, Jesús dijo. Jesús les respondió, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Ahora la historia no termina ahí, obviamente. Ahora, ¿por qué no termina la historia ahí? No termina ahí porque esta persona, este caballero de aquí, se sintió muy incómodo. De la misma manera que cuando lees pasajes como el buen samaritano y sientes un poco de incomodidad porque sientes que te estás quedando corto, que no estás viviendo una vida llena de compasión, él lo siente. Y en lugar de ir al Señor y decirle, Señor, algo va mal, muy mal en mi corazón. ¿Amar a mi prójimo como a mí mismo? Desprecio a mis vecinos son horribles. No mis vecinos en particular, algunos de ellos. La mayoría de mis vecinos son excelentes. Pero bueno, por eso es lo que hace en el versículo 29. Y el texto mira lo que dice. Esto es muy importante. Mira lo que dice. El versículo 29 dice, pero queriendo él justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué se está justificando a sí mismo? Porque siente algo. ¿Qué siente en ese momento? ¿Qué está tratando de cubrir? Siente que no ha hecho lo suficiente, siente que se ha quedado corto. Siente una pizca de vergüenza, culpa o arrepentimiento. El contexto de esta parábola es una cuestión de salvación. El contexto no es qué debo hacer para ser un buen cristiano, cómo debo vivir mi vida. El contexto es cómo me convierto en cristiano. Y Jesús responde, te puedes salvar teóricamente. Solo tienes que mirar amar a Dios con todo lo que tú tienes y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego Jesús le cuenta la historia, que expone que no solo no ama a su prójimo, sino que en realidad desprecia a su prójimo. ¿A quién pone Jesús en el centro mismo de la historia? Se llama la palabra del buen ¿qué? ¿La palabra del buen qué? La palabra del buen samaritano. Una historia entre judíos y samaritanos. Puedes mirarlo, se odiaban el uno al otro. Los judíos pensaban que los samaritanos eran mestizos, ni siquiera cenarían con ellos. Entonces Jesús está diciendo aquí, ¿crees que eres salvo?
No solo voy a responder a tu pregunta sobre la salvación, también voy a exponer cuánto odio hay en tu corazón. Piensa en la persona que más odias y ahí está esa persona. O sea, cada Michael Scott tiene un Toby, para los fans de The Office. Imagina esta parábola. Este es Michael Scott acercándose a Jesús y diciendo, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, permítame contarles una historia sobre este hombre que caminaba de Jerusalén a Jericó y fue asaltado. Y Jim Halpert pasó y Pam pasó, pero Toby se detuvo. Toby se detuvo. Es una forma divertida de pensarlo. Ahora, vamos a llevarlo a punto real, ¿vale? Permítame contarles una historia de los buenos, de las buenas, ¿vale? Sea cual sea el partido político opuesto por el que estén votando. Permítame contarles una historia del buen partidario de Trump con un sombrero MAGA, y una calcomanía de Trump en su burro, ¿vale? Déjame contarte esa historia. Ahora ya se puso esto incómodo, ¿no? Bueno, permítame contarles una historia del partidario Biden que se deprimió y mostró compasión. También ahora hay un poco de tensión ahora, ¿no? Esto es lo que está pasando en el corazón de este tipo. Estoy profesando que amo a mi prójimo. ¿Y si mi vecino es diferente a mí? ¿Y si en el fondo de mi corazón desprecio a mi prójimo? No lo digo en voz alta, pero eso es exactamente lo que pasa en el texto. No lo dicen en voz alta, pero es lo que ocurre. ¿Por qué está tratando de justificarse este hombre a sí mismo? Porque está tratando de ocultar de esa forma ese arrepentimiento, ese odio. No le gusta lo que ve en su propio corazón. Hay una disonancia cognitiva. No se alinea con lo que dijo. Su corazón no se alinea con lo que profesa con su boca. Y Jesús le dijo, profesan amarme con la boca, con vuestros labios me amáis, pero vuestro corazón está lejos de mí. Es lo mismo que pasó con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron antes de esconderse de Dios, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se dieron cuenta de que estaban desnudos y avergonzados. Entonces se cubrieron, se justificaron con hojas de higuera. Eso es exactamente lo que está tratando de hacer este hombre. Gregorio de Nacianceno dijo, y cito, ¿por qué? ¿Qué cambió? ¿Qué es lo que ha cambiado? Adán y Eva estaban desnudos y sin vergüenza, y luego, de repente, pecan y quieren cubrirse. ¿Qué cambió? Él dice, bueno, antes del pecado, antes de la caída, estaban instalados, vestidos con el amor y la aceptación de Dios para que su desnudez no los molestara. Y a través del pecado se despojan del amor y la aceptación de Dios y nos queda una sensación de exposición, miedo, vergüenza y culpa. Fin de la cita. Los judíos despreciaron a estas personas. Los judíos afirman que este abogado o este intérprete de la ley afirmó amar a las personas en teoría. Pero en realidad es difícil amar a las personas. Y es por eso que necesitamos ejercitarnos y crecer en compasión. Lucas 10:33, lo que dice, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. La palabra griega original significa en castellano sentir lástima en lo más íntimo de tu ser. Es la forma más profunda de empatía. En realidad es la palabra descriptiva y emotiva más común del corazón de Jesucristo o lo que estaba sucediendo en el corazón de Jesús. Sintió compasión. Por eso vino a morir por nuestros pecados. En la historia de un hijo pródigo, el padre, cuando ve a su hijo correr hacia él, le dice que tiene piedad, que le tiene compasión y corrió hacia su hijo. En Lucas 10, 34 y 35 nos muestra que es costoso mostrar compasión. No solo sentirlo, sino actuar en consecuencia a tal amor. Versículos 34 y 35 dice, y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó.
Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. Es costoso. Muestra compasión. Este es un cuidado integral. Está demostrando que fue inesperado, pero está dispuesto a tomar sus propios recursos, sus propios fondos para ayudar a esta persona. Y luego al final, Lucas 10, 36 al 37, aquí Jesús dice lo siguiente. Él hace la pregunta: ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el intérprete de la ley dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Entonces, ¿cuál es el estándar para heredar la vida eterna? Ama a Dios con todo lo que tienes. Y sé un buen prójimo. Y ama a tu prójimo tanto como a ti mismo. Básicamente, lo que está diciendo es: ayuda a todos y a cada uno de los que Dios trae a tu camino. Por eso llamé a este punto a la imposibilidad de la salvación propia. Porque en nuestra cultura, cuando dices todos y cada uno de nosotros debemos arrepentirnos del pecado porque ninguno de nosotros es lo suficientemente bueno, sí. Y luego todos en nuestra cultura retroceden con la justicia propia. Dicen: no, yo soy una buena persona. Yo nunca he hecho daño a nadie, por favor. Ese no es el estándar. El estándar es ayudar a todos. No solo no lastimes a nadie, ayuda a todos. Ese es el estándar. ¿Quieres ganarte el camino al cielo? Ese es el estándar. ¿Y qué está tratando de hacer Jesús? Está tratando de llevarlo a ese lugar donde dice: eso es imposible, Jesús. ¿Cómo puedes esperar eso? Y Jesús dijo: ese es el punto. Es por eso que yo estoy aquí. Y todo esto ahora me lleva al punto número 2, que es la imposibilidad del amor desinteresado. Es imposible salvarse a sí mismo, y este amor desinteresado es imposible también. Es para llevarnos a un lugar, toda esta situación es para llevarnos a un lugar donde sepamos que el mundo será un lugar mejor si esto fuera cierto, pero es imposible de hacer. Ahora, lo fascinante es que lo añoramos. Anhelamos la utopía donde las personas son amorosas, buenas, generosas, amables, y se sirven unos a otros y extienden compasión y misericordia. Aquí hay algo realmente interesante. Aparte de una cosmovisión de quién Dios es, de que Dios existe, que Dios es amor, el altruismo y el amor desinteresado no tienen ningún sentido. John Lehrer, escribiendo sobre el altruismo, dice, y cito: siempre ha sido un tema delicado para la biología evolutiva. Y el altruismo es el acto de ayudar a otra persona a un alto costo personal. Fin de la cita. Charles Darwin escribió sobre esto y dijo que el altruismo era un desafío potencialmente fatal a su teoría de la selección natural. Y en la ascendencia del hombre escribe, y cito: el que estaba dispuesto a sacrificar su vida, como lo han sido muchos salvajes, antes de que traicionara a sus camaradas, a menudo no deja descendencia para heredar su noble naturaleza. Fin de la cita. Para muchos ha sido una paradoja. En la década de 1950, el biólogo B.J.S. Haldane, alguien le preguntó a él, y cito la pregunta: ¿hasta dónde llegarías para salvar la vida de otra persona? Fin de la pregunta. Pero la respuesta aquí es, y cito: saltaría un río para salvar a 2 hermanos, no a 1. Yo salvaría a 8 primos, pero no a 7. Así que estoy dispuesta a sacrificar mi vida por otra, siempre que sean mis términos con varias personas, etcétera, etcétera. Esta es la aritmética moral, pues, que esta persona usó. El famoso ejemplo de esto es de Catherine Susan o Kitty Genovese, en la ciudad de Nueva York. Fue apuñalada hasta la muerte en el barrio de Kew Gardens del distrito de la ciudad de Nueva York, el 13 de marzo de 1964.
Eso provocó el síndrome de Genovese, especialmente la difusión de la responsabilidad. ¿Por qué nadie le ayudó? Ellos pensaron, ¿por qué debería hacerlo? La gente veía que esto sucedía y decían, ¿por qué debería yo de ayudar y arriesgarme? Alguien más debería de hacerlo, no yo. Y todo el mundo estaba moralmente indignado por esto. ¿Por qué estamos moralmente indignados por esto? ¿Por qué estamos moralmente indignados de que hayas tenido la oportunidad de ayudar a esta persona y luego no lo hagas? ¿Por qué estamos moralmente indignados por esto? Porque sabemos que está escrito en nuestros corazones. No podemos encontrar una explicación de por qué existe este ultraje moral en nosotros, de por qué sabemos que debemos de ayudar cuando tenemos la oportunidad de ayudar. Solo tiene sentido si hay un Dios verdadero, un Dios vivo. La enseñanza de Jesús, eso es lo que lo hace tan asombroso. El mundo sería un lugar mejor. No solo para ti, sería un lugar mejor para absolutamente todos. Friedrich Nietzsche escribió en La voluntad del poder, y cito, otro concepto cristiano no menos loco, el concepto de la igualdad de las almas ante Dios. Este concepto proporciona el prototipo de todas las teorías de la igualdad de derechos. Fin de la cita. Thomas Jefferson, en la Declaración de la Independencia, ¿qué es lo que escribe? Cito, todos los hombres son creados iguales. Esta es una verdad evidente. Fin de la cita. ¿Esto es evidente? Que todos son creados iguales. ¿Igual en qué sentido? Si solo miran los actos, la cara, es casi absurdo afirmar que todos somos iguales. Ahora, ¿igual en qué? No somos todos iguales en altura, desde luego. No somos iguales en peso. Ni en fuerza, inteligencia, resistencia, veracidad. Hay desigualdad en nuestro alrededor. Ahora, ¿cómo podemos decir que todos fuimos creados iguales? ¿En qué sentido estamos hablando? Estamos hablando en el sentido más valioso. Que cada alma humana, cada vida humana es valiosa para Dios. Que quitarías este fundamento y ahora estás construyendo una casa de moralidad sobre este pecado. Y la preciosidad e igual valor de cada vida humana es una idea cristiana. Simplemente ves esa idea cristiana cuando realmente se pone en práctica. Y eso es lo que cambió el Imperio Romano. Los cristianos siempre han creído que Dios otorga un valor infinito a cada vida humana. El emperador pagano Juliano escribió esto, y cito, y los impíos galileos, así es como él llama a los cristianos, alivian tanto a sus propios pobres como a los nuestros. Es vergonzoso que los nuestros estén tan desprovistos de nuestra ayuda. Fin de la cita. Si miras la historia mundial, los cristianos, cuando son fieles al Evangelio, cuando son fieles a las Escrituras, han sido una gran bendición para el mundo. Antes del cristianismo, los griegos y los romanos tenían poco o ningún interés en los pobres. Por ejemplo, el primer concilio ecuménico fue en Nicea, en el 325. Fue entonces cuando se ordenó a los obispos que construyeran hospicios junto a las catedrales. Nunca existieron los hospicios. Los ancianos y los enfermos tuvieron que valerse por sí mismos. El primer hospital que fue construido por San Basilio fue en Cesarea en el 369. En la Edad Media, luego, los hospitales cubrían toda Europa e incluso más allá. Y de hecho, los hospitales cristianos fueron las primeras instituciones benéficas voluntarias del mundo. Cuidar a los enfermos mentales, esa era una idea cristiana. Florence Nightingale formó lo que conocemos hoy como la Cruz Roja para amar a sus enemigos en tiempos de guerra y genocidio. La gran mayoría de los hospitales fueron iniciados por cristianos, católicos, presbiterianos, protestantes e incluso sus nombres reflejan esto. Sabemos que amar a las personas desinteresadamente es bueno. Está escrito en nuestros corazones. Estamos indignados cuando no está hecho. Y nosotros mismos no somos consistentes con lo que sabemos que debemos de hacer. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos con esta brecha? Sabemos que debemos de amar desinteresadamente. Y si no lo hacemos, nos indigna cuando otras personas no lo hacen. No nos indigna cuando no lo hacemos. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que resuelve esto? Es precisamente lo que he dicho al principio.
No puedo hacerte sentir culpable para que ames a la gente. Intento con mis hijas, si una de ellas no ama a la otra como, bueno, a ver, tienes que amar a tu hermana, si no lo haces existe este castigo, como no vas a tener iPad, así que tienes que amar a tu hermana. No puedes obligar a alguien a amar a otra persona. Puedes intentar hacerlos sentir culpables, puedes intentar avergonzarlos. Siempre es temporal y siempre se queda todo eso en la superficie. Ahora, ¿cuál es la única forma de hacer que las personas amen a otras personas? Esa respuesta solo se encuentra en el Evangelio. Solo las buenas noticias pueden hacer eso. Y ese es el punto 3. El único buen samaritano. Es increíble pensar en esta utopía, ¿no creéis? Donde todos se quieren, pero es imposible. Y esto es lo que está haciendo Jesús. Tratando de llevar a este abogado, a este intérprete de la ley, a un punto de desesperación en el que diga, si ese es el estándar para la vida eterna, definitivamente no lo he conseguido. Antes de que Jesús salve a este tipo, está tratando de hacer que se pierda. Antes de que lo salve, quiere que se quede como perdido. Está presentando todos los estándares de Dios. Y quiere que este hombre vea hasta qué punto se ha quedado corto, que su corazón está lleno de odio. Dios requiere este amor, un amor que no se puede requerir. Pero Él no solo ordena el amor, Él obliga a amarnos, Él obliga al amor al mostrarnos cuánto nos ama. Jesucristo es el único verdadero buen samaritano. En la historia del buen samaritano, no somos el buen samaritano. Somos el tipo en el suelo. Está tratando de que el intérprete de la ley se vea a sí mismo ahí. De poder decir, yo estoy en el suelo y un samaritano me ofrece ayuda. Estoy en el suelo y mi enemigo me ofrece ayuda. ¿Aceptaré esa ayuda? Eso es lo que está ocurriendo. Y Jesús está diciendo, en realidad, ¿cómo dices que has cumplido el primer mandamiento si ni siquiera te has acercado? Porque el segundo mandamiento es más fácil y tú obviamente no lo llevas bien. Por tanto, debes de aceptar la gracia de ese samaritano. El samaritano que por su propia cuenta viene y te ayuda. Este samaritano que no derrama aceite y vino, sino este samaritano que derrama su sangre y su cuerpo, quebrantándolo para extendernos misericordia, compasión y decir, mira, estoy muriendo en una cruz porque tú has quebrantado la ley, pero te voy a dar la bendición de guardar mi ley. Y en la cruz voy a tomar tu pena de infracción de la ley para hacer eso a través de esta doble imputación. Así es como experimentamos la gracia de Dios, hermanos. Y cuando veas que Jesús hizo esto por ti, por mí, a pesar de nuestra maldad, a pesar de todos nuestros pecados, todo lo que Él sabe, lo sabemos. Sabemos que lo que hay en el fondo y tratamos de ocultarlo. Pero Él sabe. Así que no lo justifiques. No permitas que la justicia te impida aceptar la gracia de Dios. Y cuando sabes que eres salvo por gracia, cuando sabes que Dios te extiende misericordia, compasión hacia ti, entonces eso comienza a derretir tu corazón. Comparte con el fin de extender la compasión a los demás. Así que aquí hay una palabra para nosotros, para los bostonianos especialmente. Necesitamos arrepentirnos no solo de nuestros pecados, de nuestras malas obras, también necesitamos arrepentirnos de nuestras buenas obras, entre comillas. Necesitamos arrepentirnos de pensar que nuestras buenas obras son las que nos llevan al cielo. Arrepentirnos de pensar que nuestras buenas obras son las que nos llevan al cielo, nos llevan a una justicia propia. Y por cierto, todos luchamos con esto. Yo lucho con esto todo el tiempo. Cuanto más tiempo estoy en el ministerio, más sacrificios hago por el Señor. Estoy como, bueno, Señor, ya te he dado unos cuantos años. Dios, ¿dónde está mi bendición? Vamos a ver. No sé si alguien más ha hecho esto alguna vez, ¿no? Seguramente sí, ¿no? Pero
Cuantos más sacrificios hagas, más te parecerá que deberías de recibir más. Y la justicia propia de Dios es que no te mereces nada. No merecemos el infierno. Y tienes suerte de estar vivo. Esto es lo que hace la gracia. Es como, no te mereces nada, pero tienes suerte de que tu corazón está latiendo hoy. Ahora sigue haciendo lo que te llamé a hacer. Y todos los demás es como una guinda del pastel. Así que debemos de arrepentirnos de nuestros pecados y la justicia propia, hermanos. Gálatas 3, versículos del 11 al 14 dice, y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe. Jesús lo hizo todo, y no hay mejor razón para amar que amar. Jesús amaba esto, así, sin ninguna razón. Nos amaba. Él nos ama no porque seamos hermosos, sino porque nos ama, punto. El amor incondicional nos libera para amar. Y esta parábola no se trata de hacer que seamos personas que actúan de vez en cuando con misericordia, sino de llevarnos a un punto en el que vivamos una vida de compasión, una vida de misericordia. ¿Por qué Jesús comienza con la ley? Empieza con la ley para hacer que este caballero, esta persona, se pierda. Llega a un punto en el que ve, no ni siquiera que me ha pecado. Entonces Jesús paga por nuestro pecado. Ahora, ¿qué pasa con la ley? ¿Desaparece la ley? No. Todavía estamos llamados a amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y crecer en ambos. La ley siempre es un espejo de cómo te está yendo. Hay algunos espejos que te hacen lucir mejor. Bueno, no sé qué es, pero debe ser la iluminación o algo. Mi hermano Vlad, en su apartamento, ese espejo que me hace lucir también, ¿no? Tiene uno ahí. Y cada vez que lo veo digo, Vlad, necesito ir al baño muy rápido. Oh, sí, se ve muy bien aquí en el espejo de aquí, ¿eh? Y es por eso que la gente se toma selfies en los baños de los restaurantes, supongo. No sé qué es. En los baños de los restaurantes tal vez que tienen poca luz o algo así. Pero bueno, nadie se toma selfies en el consultorio del médico o en el dentista. Nadie hace eso. Porque la luz es diferente. Expone más de tus imperfecciones. Dios comienza con la ley para exponer nuestras imperfecciones, para mostrarnos que esto es lo que tienes que trabajar. Y el apóstol Santiago dijo cuando lees en las Sagradas Escrituras, es como un espejo. La mirada fija, la mirada en lo más profundo, ¿dónde necesito cambiar? Luego Dios extiende su gracia y nos alimenta con el Espíritu Santo para cambiar. ¿Quién es mi prójimo? La respuesta no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿yo soy un buen prójimo? ¿Soy un buen vecino? Eso es lo que Jesús le dice al final. ¿Soy un buen vecino? ¿Soy un buen vecino de quién? Literalmente cualquier ser humano con una necesidad legítima. Literalmente cualquier ser humano con una necesidad legítima. Y obviamente no podemos ayudar a todos. Pero me gusta el comentario de Andy Stanley, donde dice, haz por uno lo que te gustaría hacer por todos. Juan 3, versículos 17 al 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y la otra cosa que solo quiero señalar aquí al final, cuando hablamos de misericordia, compasión, generalmente pensamos en esas cosas, como hacer cosas por las personas. Ayudar a las personas con comida, con el alquiler, con el coche, el automóvil, el carro, ayudándolas con cualquier necesidad física que tengan. Pero una de las cosas interesantes que Jesucristo está haciendo aquí, en realidad esta es una historia que usa una historia sobre un buen samaritano.
Está extendiendo la compasión a estos caballeros al decirle la verdad a este hombre. Jesús está siendo un buen samaritano para esta persona. Y Jesús está tratando de satisfacer su mayor necesidad. Y su mayor necesidad es ver que está cegado por su propia justicia. No se siente como una ayuda para estas personas en este momento. A veces la compasión no se siente como compasión. Se siente como si Jesús acabara de asarlo y se aleja frente a una multitud. Pero a veces eso es lo que necesitamos. La verdad para romper la dureza de nuestro corazón. Y Jesús lo está haciendo, está personificando la compasión y diciéndole a este hombre la pura verdad. El amor es discernidor. Necesitas discernir. ¿Cómo puedo extender la compasión? ¿Cuál es la mayor necesidad de esta persona en este momento? A veces es un acto de amor y a veces es una palabra de verdad. En este texto Jesús señala 2 veces, ve y hazlo. ¿Conoces la ley? Pues ve y hazlo. Y al final le muestra que no conocía la ley y necesita a Jesús y el Evangelio. Y luego dice, bueno, ve y hazlo. Lo que significa que las obras siempre siguen a la salvación. La misericordia sigue a la misericordia. Lo que exige la ley lo conduce el Evangelio. De modo que somos salvos por gracia mediante la fe para las obras que Dios ha predestinado antes de la fundación del mundo. Quiero terminar con Romanos 8, versículos del 1 al 4. Dice así: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley es espíritu de vida en Cristo Jesús. Te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne del pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo lo que Dios nos llama a hacer, hermanos, ya lo ha hecho en el Evangelio de Jesucristo. Reciba esa gracia. Luego nos da de su Espíritu Santo para vivir y hacer lo que Él nos llama a hacer. Entonces, ¿puedes imaginar un mundo sin gracia? ¿Un mundo sin Cristo? ¿Sin amor? Es casi imposible. Ahora, ¿puedes imaginar un mundo con ese verdadero amor desinteresado? Donde la gente no solo está hablando de divisiones raciales, financieras, políticas. La gente simplemente habla de cómo se sirven los unos a los otros. Cómo se cuidan los unos a los otros. De cómo se están extendiendo gracia los unos a los otros. Eso es lo que hace Jesucristo y esto comienza con nosotros. Ama a Dios, hermano, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Oremos: Jesús, te damos las gracias, no solo por darnos la ley, sino por cumplir la ley. Y te agradecemos que a menudo dices una verdad dura en nuestros corazones para ablandar nuestros corazones. Y Señor, lo necesitamos obviamente. Lo necesitamos cada día, a diario. Señor, nos arrepentimos del pecado. Y recibimos tu misericordia. Y Señor, gracias por tu compasión. Te alabamos, oh Dios misericordioso y amoroso que eres. Te amamos y te damos las gracias por ser ese Dios. Oramos todo esto en el santo nombre de Cristo. Amén.